¿Cómo están hoy? Está medio dormido el pueblo hoy. Vamos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Gloria sea al Señor. Me gozo de verlos en este día. La verdad, es una alegría poder estar nuevamente en este lugar trayendo la palabra del Señor. Gracias al Señor por su favor, por su misericordia. Amén. Saben, y en este día tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Sabemos bien que estamos en los 21 días de ayuno. Amén. ¿Cuánto están ayunando? ¿Cuánto? ¿Un montón? Bueno, los pongo en compromiso que se comprometan a empezar el ayuno, amén, a unirse al ayuno, amén, porque es importante el ayuno. Sabemos bien que en este tiempo el enemigo se ha levantado en gran manera en contra de la iglesia, ¿no? Es necesario que el pueblo se ponga en ayuno y en oración para que el Señor responda a esas oraciones, para que el Señor haga, amén. Y saben, en este tiempo, como estamos en el ayuno, venimos leyendo el libro de Nehemías, amén. Y el Señor me da una palabra en Nehemías 9. Amén. Quiero que me acompañe y vaya buscándolo. Lleva por título: Esdras confiesa los pecados de Israel. Amén. Y saben, venía leyendo esta palabra hace unos días, amén. Y me hacía acordar muchas veces de cómo yo empezaba en el camino del Señor, de cómo yo era cuando comenzaba, ¿no? De cómo muchas veces hemos hecho cosas o dicho cosas al principio y no lo hemos llevado a cabo muchas veces, ¿no? De cuántas veces hacemos las cosas por compromiso o porque muchas veces decimos algo por compromiso pero después no lo llevamos a cabo, ¿no? Y saben, yo leí este capítulo, es un gran capítulo, usted después léalo completo, amén, medítelo porque es algo importante. Yo de este capítulo el Señor me mostraba 4 puntos importantes, amén. 4 puntos importantes que vamos a estar viendo en este tramo. Quiero que me acompañe a Nehemías 9. Lo vamos a estar leyendo a partir del versículo 6 en adelante. Amén. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo. Amén. Para dársela a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra del Señor. ¿Saben? Y este es el primer punto que quiero mostrarles. El primer punto se llama obediencia. Se fueron todos los amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Veía este versículo en el versículo 7 y 8, porque dice: porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Si en Génesis 12, 1, amén, está la palabra, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, amén. Y saben, yo veía como Dios iba a hacer una gran obra en Abraham, como Dios iba a empezar a cambiar a Abraham, pero desde adentro hacia afuera. Amén. Y no solo era para llamarlo, para llevarlo a un lugar físico, sino que era para invitarlo a vivir una vida en fe. Porque si bien Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, Abraham simplemente le dijo, me voy. O sea, él aceptó. Ni siquiera cuestionó lo que Dios le estaba preguntando. Ni siquiera dijo, ¿pero por qué? ¿A dónde me voy a ir? No, él simplemente dijo, sí, me voy. Agarró su familia, se fue a aquel lugar que ni siquiera él sabía a dónde iba a ir. Ni siquiera él entendía lo que estaba por pasar. Simplemente él fue obediente. Amén. ¿Saben? Como bien decía, Abraham no tenía un mapa completo porque él no sabía dónde Dios lo quería mandar, pero tenía la voz de Dios en su presencia. Tenía eso y yo veía que con eso le bastó. Fue más que suficiente. ¿No? Y a veces Dios hace de esa forma. Dios toma a alguien común y lo convierte en un instrumento de algo extraordinario. Lo saca de su zona de comodidad
corta lo que pasó antes en su vida. Y de una zona, digamos, diferente, ¿no? Porque Dios obra de diferente manera a la nuestra. Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Y a veces nosotros estamos en ese pensamiento de decir, no, yo voy a hacer así y Dios va a acompañar ese pensamiento. Pero no, hermano. Hay veces que decimos eso y Dios termina haciendo tremendas cosas alrededor de nosotros y nosotros seguimos diciendo, no, pero pará, yo todavía tengo este pensamiento. Y a veces no nos damos cuenta y nos ponemos en ese afán de, por así decirlo, pelear con Dios, ¿no? Porque muchas veces somos de esa forma, muchas veces peleamos con Dios. Pero sin querer, porque somos necios a veces, nos olvidamos. Porque la bendición para el Señor. Y, ¿saben? Y bueno, el Señor lo saca a Abraham de ese lugar, de esa comodidad que él tiene, lo saca de aquello que él conoce y lo lleva a algo extraordinario, ¿no? Y lo lleva a una promesa que supera su propia realidad. Y así es como trabaja Dios también con nosotros. Va más allá de lo que nosotros hoy por ahí vemos. Va más allá de lo que nosotros estamos pensando en este tiempo. Va más allá de lo que nosotros podemos llegar a decir, yo voy a hacer así, asá, y Dios lo cambia totalmente. ¿Cuánto creen eso? Bueno, en nuestra vida justamente pasa exactamente igual. ¿Saben? Yo hace tiempo decía, yo quiero hacer así, yo quiero hacer asá. Yo decía, bueno, ahora cuando cobre voy a hacer esto. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando cobramos vamos a hacer esto y aquello. Y es chistoso porque cuando decimos esto y aquello, Dios te dice, este no está viendo nada. Este no está entendiendo nada. Y ahí es cuando Dios te muestra y te dice, no, pará, primero tenés que hacer acá. Tenés que hacer esto, y capaz que esto lo podés llegar a hacer, capaz. Porque muchas veces esperamos a que Dios nos acompañe en ese pensamiento, pero Dios te está mostrando y te está diciendo que en realidad no lo vayas a hacer, o no lo hagas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no te va a edificar en algo, no te va a servir. Hoy capaz que eso es tu pensamiento y no es lo que Dios está pensando de vos, no es lo que Dios está queriendo hacer con vos. Tal vez estás diciendo simplemente, yo voy a hacer esto porque quiero hacer esto, yo voy a correr esto de acá y lo voy a poner acá, y se queda ahí. Pero viene Dios y te dice, no, déjalo acá, acomoda todo y vas a hacer otra cosa porque para eso te falta un montón, ¿no? Y estamos en ese pensamiento, ¿no? Bueno, y yo veía esto, ¿no? Y a veces Dios muchas veces nos pide también soltar, nos pide confiar y avanzar justamente sin tener todo lo que nosotros pensamos, sin tener claro todas las cosas que a veces decimos, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, ¿no? Dios nos está pidiendo en este tiempo, como le dijo a Abraham, ¿no? Que Abraham justamente sin cuestionarlo dijo, sí, voy. Poder soltar, poder dejar y poder entender que es Dios el que te está llamando para hacer algo, es necesario porque justamente como hizo con Abraham puede hacer con nosotros. Porque nosotros mismos somos los que a veces nos frenamos en todo eso, ¿no? Y saben, veía esto, ¿no? Porque entendía, ¿no? Que Dios lo llevaba a Abraham a esta situación para llevarlo a esa promesa. Y yo pensaba, Señor, ¿en qué yo estoy fallándote en este tiempo? ¿En qué puedo estar yo en este tiempo fallando para no tener esa obediencia como Abraham? De decir, ni siquiera decir, bueno, sí, lo voy a pensar, no, de decir simplemente, bueno, ahí voy. ¿Qué es lo que me falta a mí? Decía yo. Y saben, el Señor me mostraba eso, te falta soltar. Te falta soltar tu pasado, te falta soltar aquello que tal vez te sigue diciendo en tu cabeza que no vas a poder. Te falta eso que tal vez en este tiempo todavía te sigue diciendo en la mente, no vas a poder. Hay muchas veces que el Señor nos habla en todo tiempo y nosotros no lo entendemos, nosotros no vemos esa parte. Pero en este tiempo el Señor a mí me hablaba de eso. Lo que te falta de obediencia es lo que te falta tener para poder soltar, para soltar tu carácter, para soltar tu forma de ser, para soltar aquello que muchas veces querés ser y no podés. ¿Por qué? Porque sos la misma persona que a veces eras antes. Amén. Porque a veces somos de la misma forma, a veces decimos, sí, Dios me va a cambiar, sí, pero Dios no hace magia. O sea, Dios hace milagros, sí, pero vos tenés que poner tu parte también.
Y cuando nosotros ponemos nuestra parte es cuando Dios empieza a hacer la obra, ¿o no? Y a veces nos cuesta, porque nos cuesta soltar nuestro carácter, nos cuesta soltar nuestra forma de ser, nos cuesta soltar aquel enojo que tenemos con aquella persona, con aquel hermano, con aquella hermana, con alguien del mundo. Nos cuesta soltar muchas veces ese tipo de cosas. Nos cuesta soltar a veces nuestra boca. Hay veces que somos tan dañinos con la boca que no nos medimos, porque a veces dañamos a las personas cuando hablamos. A veces dañamos solamente en decir algo que ni siquiera lo teníamos pensado, pero nos sale de la boca decirlo. Y no nos damos cuenta, porque de ahí viene también nuestro pecado, el error. Errar en esa parte es también no obedecerlo a Dios en eso. De decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy flotando. Nadie flota, hermano. Yo no floto. No se lo puede decir para el Señor. Y, ¿sabe? Veía como Dios lo llama a Abraham, ¿no? Y entendía como Dios también llama muchas veces a su pueblo, que muchas veces no le mostró el camino. Y así es con nosotros también, que muchas veces no nos muestra el camino de Dios. Hay veces que Dios ni siquiera nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero Dios nos lleva, nos empuja, nos embiste, ¿no? Y hay veces que nosotros mismos queremos frenar eso, pero Dios lo va a hacer igual. Es como Jonás. Jonás quiso ir para un lado y terminó yendo de igual manera a hacer lo que Dios le mandaba. Amén. Muchas veces somos como Jonás. Somos desobedientes. Amén. Somos desobedientes, ¿por qué? Porque Dios nos manda a hacer algo y no queremos hacerlo. Dios nos dice anda para allá y vos te vas para aquel lado. Pero Dios viene y te dice, vamos, vos lo vas a hacer igual. Y a veces nos cuesta entenderlo, hermano. Y créanme que a mí también me cuesta entenderlo, porque hay veces que quiero hacer algo y yo me equivoco. Porque ¿saben qué? Uno se equivoca cuando piensa que su mente, su pensamiento es más grande que lo que Dios hace. Cuando uno se equivoca, empieza a estar en ese momento, en esa desobediencia ante Dios. No quiere escuchar lo que Dios le dice, no quiere entender lo que Dios está hablando, no quiere ni siquiera recibir la palabra o decir un amén. Santo. ¿Pero por qué? Porque la palabra que hoy o tal vez en algún otro momento es dada, a veces te confronta. Pero es necesaria que la palabra te confronte. ¿Por qué? Porque está corrigiendo una parte que a vos te hace falta, que a mí me hace falta. No creas que esta palabra yo se la traje para repartir espada, hermano, porque esta palabra me habló a mí y lloré como 3 días seguidos. ¿Por qué? Porque el Señor corrige, hermano. Y sabes, yo le digo gloria a Dios, como decía la hermana hoy, compartí esa palabra, no, gloria a Dios, decía, porque esta palabra a mí me habló en gran manera. Y entendí que así como el pueblo es es el Señor, ¿no? Hablándole a su pueblo, y el pueblo es desobediente a veces. Así somos nosotros muchas veces. Hay veces en el principio éramos obedientes, en el principio estábamos en el primer amor y hacíamos todo. Queríamos hacer todo. Yo vengo, yo limpio, yo barro, me cuelgo el techo, sacamos la telaraña de allá. Y después el tiempo pasa y lo dejamos de hacer, ¿no? Dejamos de hacer la obra del Señor, de hacer lo que el Señor nos manda a hacer en realidad. Dejamos de querer entender que Dios nos está llamando nuevamente a encendernos, a hacer lo que Dios quiere. Y hay veces que nosotros dejamos eso de lado. Amén. Y saben, más adelante sigue diciendo, quiero que me acompañen nuevamente al versículo 9 en adelante. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Amén. Ahí quiero hacer un parate. Y ahí vamos a entrar en el segundo punto. El segundo punto se llama un corazón desviado. Ya teníamos el primero que se llama obediencia, ahora vamos a un corazón desviado. Un corazón desviado, ¿qué tiene que ver eso, no? Un corazón desviado. El versículo 9 dice, y miraste la aflicción en Egipto, de nuestros padres en Egipto, y oíste nuestro clamor. E hiciste señales y maravillas
contra Faraón, contra todos tus siervos. Amén. ¿Saben? En Éxodo, quiero que me acompañen, se lo leo yo rapidito. En Éxodo 32, 8, dice, este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. ¿No? Esta palabra habla, justamente más adelante la vamos a leer, pero yo se la muestro ahora. Esta palabra habla cuando el pueblo de Dios hizo un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no esperó a que Moisés bajara del monte. Se empezó a desesperar el pueblo, empezó a entrar en esa aflicción de decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos al que Dios mandó para nosotros para que nos diga qué hacer. Y el pueblo que hizo se desesperó. Entonces, ¿qué hizo? Fue y el pueblo habló con Aarón y le pidió que hagan ese becerro de oro, ¿no? Crearon ese becerro y, ¿saben? Empezaron a adorarlo. Empezaron a tenerle idolatría a ese becerro. Israel reemplazó a Dios con algo hecho por sus propias manos. Reemplazaron a Dios por un becerro hecho de oro, por sus propias manos, por sus concupiscencias, por su conocimiento, por su pensamiento. Éxodo 14, 11 dice, ¿no había sepulcros en Egipto? Y esto sucede cuando el pueblo sale de Egipto, pero queda atrapado entre el Mar Rojo, con el ejército de Faraón acercándose, en lugar de confiar, comenzaron a quejarse contra Moisés. ¿Se va entendiendo, no? ¿Por qué un corazón desviado? El miedo les hizo dudar a este pueblo. Les hizo empezar a quejarse, a decirle a Moisés, pará, ¿nos trajiste a este lugar para que muramos acá? ¿No era mejor morir en Egipto? ¿No era mejor hacer eso que estar en este lugar esperando que vengan por nosotros y nos maten? El miedo los hizo dudar y aún habiendo visto milagros, reaccionaron como unos incrédulos. ¿Cuántas veces nosotros, viendo que el Señor hace un montón de milagros en este tiempo, en la vida de los hermanos, en la vida de la gente que conocemos, cuántas veces nosotros somos de esa manera? ¿Cuántas veces aún así no creemos en Dios? No entendemos que Dios está haciendo las cosas. No lo vemos. ¿Por qué? Porque seguimos nuestro pensamiento. ¿Saben? Muchas veces yo estuve de la misma forma. Yo siempre veía esa parte de mí que decía, pero Dios no está haciendo nada. Pero a mi alrededor el Señor estaba haciendo un montón de cosas y yo no lo veía. Había un montón de cosas que estaban sucediendo alrededor y yo ni siquiera lo veía. No entendía, no quería comprender el por qué. ¿Por qué? Porque estaba pensando en que Dios conmigo no estaba haciendo nada. ¿Cuántos somos de esa forma a veces, hermano? ¿Cuántas veces decimos, pero el Señor no está haciendo nada conmigo? Yo me estoy esforzando, yo estoy haciendo de todo. Yo vengo, limpio, ayudo, vengo, corro, salto, tiro el centro, como dice el pastor, y no pasa nada. Pero no estás viendo, te dice el Señor, no estás viendo que a tu alrededor están pasando cosas. No estás viendo que alrededor tuyo el Señor ya plantó la tierra que ya había dicho antes. Porque el Señor cumplió una promesa muy grande en este lugar. El Señor cumplió que la tierra se iba a dar. Esa tierra que se dijo en algún momento, el Señor ya la cumplió, ya la dio. Y hay muchos que no la están viendo, hermanos. Hay muchos que siguen pensando, esto no pasa nada con esto se cambia todo enseguida. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Gracias, Señor. Pero a lo que voy con esto, yo quiero que usted entienda en este punto. Ya vamos 2 puntos parciales. Ya vamos viendo que el pueblo de Dios hizo 2 cosas mal ya. Hizo idolatría por su propio pensamiento y dejó entrar el miedo en su corazón. Números 14:2 dice, ojalá muriéramos en Egipto. Este momento ocurre justamente después de que los espías regresarán de reconocer la tierra prometida. Al escuchar justamente lo que tenían
por negativo, ¿no? El pueblo se llenó de temor y de queja, justamente contra Dios y Moisés nuevamente. La falta de fe del pueblo. Entonces tenemos falta de fe, el miedo y la queja, ¿no? La falta de fe fue la que los quería llevar a retroceder en la promesa de Dios. Prefirieron retroceder antes que avanzar confiando en lo que Dios ya había dicho. Y saben, en estos 3 puntos vemos lo mismo. El pueblo justamente olvidó, dudó, se quejó. ¿Por qué? Porque cambió a Dios por ídolos. El miedo venció su fe y terminaron rechazando la promesa de Dios. ¿Cuántas veces nosotros fuimos de esa forma? ¿Cuántas veces nosotros tuvimos miedo a lo que Dios nos llamó? ¿Cuántas veces nos quejamos porque las cosas no acontecían? ¿Y cuántas veces dijimos que no? ¿Cuántas veces rechazamos lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Y cuántas veces nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nosotros? El Señor hizo grandes maravillas en cada uno de ustedes, así como lo hizo en mi vida, así como lo hizo en aquellos que hoy no están en este lugar, pero también lo hace el Señor. El Señor hace tantas cosas que a veces nosotros nos olvidamos, hermano. Nos olvidamos. Nos olvidamos de todo lo que Dios ya hizo en nuestra vida, de todo lo que Dios ya nos dio, de las bendiciones que ya nos dio, que no quisimos ver, que no vemos todavía. ¿Por qué? Porque estamos cegados, hermano. Hoy que usted está acá es un milagro, es una bendición de Dios. Hoy que usted haya vencido, hoy que usted haya dejado de lado todo aquello que tuvo en este día problema, hoy es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vino a buscar su palabra. Hoy vino a buscar esa palabra que el Señor trajo a su vida. Y saben, veía todo esto que iba aconteciendo en el pueblo de Israel, ¿no? Veía como todo esto venía aconteciendo de peor en peor, parecía, ¿no? Porque el pueblo siempre veía todo lo malo, siempre veía todo lo que estaba mal. No veía las cosas que iban sucediendo, no veían que a pesar de la lucha tenían la victoria, no veían. Fuerte para el Señor. ¿Saben? Y veía esto y entendía que el pueblo constantemente fallaba en Dios. Constantemente fallaba en Dios. ¿Por qué? Porque justamente perdía su fe ante un problema, dejaba de lado las promesas que Dios ya le había dado. Porque muchas veces Dios nos da una promesa, la arrebatamos, y cuando viene el momento de adiestrarse, empezar a hacer las cosas, empezar a levantarte para llegar a esa promesa, la soltas. Ah, no, vuelvo acá, vuelvo al inicio. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo, hermano? ¿Cuántas veces hemos dicho sí, amén a algo y no lo queremos hacer después? Yo me pongo delante de todo eso porque esta palabra se lo vuelvo a decir. Esta palabra me habló primeramente a mí, así que Cristo lo ama, sonríe. Yo no vine a traer la espada, hermano, yo vine a traer una palabra de edificación para su vida. Así como lo fue para mi vida, porque me hizo entender el Señor que yo soy igual que Israel, que el pueblo. Soy igual, ¿por qué? Porque muchas veces he dicho que sí a algo y no lo hice. Muchas veces he rechazado la promesa que Dios me ha dado. Muchas veces he dicho, tengo miedo de hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer si ni siquiera sé? Pero el Señor lo hace. Quieras o no, el Señor lo hace. Hoy me estoy acá arriba, hermano. Cuando recién empecé yo no quería saber nada. Me sentaba allá y digo, no, ni comparto palabras, decía el Señor. No quiero saber nada, Señor, yo quiero escuchar nada más, quiero recibir. Porque la verdad no me siento ni siquiera posible. No me veo yo en este lugar. No me veo haciendo eso. No me veo sirviendo en la iglesia, acompañando la obra, levantando a aquel que está caído. Yo no me veo siendo esa persona que para mí quiere ser alguien. Yo no me veo siendo esa persona que no fui nunca. No me veo siendo esa persona que da amor. No me veo siendo esa persona que en un momento está bien y te da un abrazo. En un momento está mal, te abraza igual.
¿Saben, hermano? Ahí está mi esposa, allá está mi mamá, ellos se lo pueden decir tranquilamente. Yo no era una persona que daba abrazos, no era una persona que daba amor, no era una persona que compartía con su familia, no le importaba. Mi madre viviendo lejos hoy día, ni siquiera le mandaba mensaje, hermano. Ni siquiera hablaba con ella, teniéndola cuando mucha gente no la tiene. Cuando mucha gente no tiene a su padre, tal vez. Ni siquiera podemos aprovechar esas bendiciones, hermano. Ni siquiera podemos entender que Dios te está dando algo que tal vez otra persona no lo tiene y no lo disfrutás, no lo aprovechás. ¿Saben? El Señor me mostraba eso. Me decía, no seas como Israel todavía. No sigas siendo como Israel. No seas cabeza dura. No seas cabeza dura. ¿Por qué? Porque no te lleva a nada eso. No te lleva a nada. Simplemente te lleva a alejarte de Dios. Te lleva a alejarte de la iglesia. A alejarte del propósito que tiene Dios en tu vida. De alejarte de tu propia familia. Espiritual y carnal también. Porque muchas veces dejamos todo eso. Muchas veces porque viene algo que acontece en contra de nuestra vida, lo dejamos. Dejamos a Dios de lado, cambiamos a Dios por otras cosas, por cosas del mundo, empezamos a ver lo del mundo con más cariño, empezamos a ver las cosas de Dios de otro lado, tipo, bueno, lo tengo ahí, y me pongo a mirar allá a la ventana que da el Seol. Me pongo a mirar eso, y no miro esto. Y muchas veces también dejamos las cosas de Dios, ¿por qué? Porque nos da miedo, nos entra miedo. ¿Pero miedo de qué, hermano? ¿Saben? Dios me tuvo que decir esto para entender y decirme, dejá de tener miedo. Avanzá, aforzate, sé valiente, levantate de una vez, empezá a caminar nuevamente, empezá a encender ese primer amor que tenías antes. Porque a muchos hoy día se nos ha apagado el primer amor. A muchos se nos ha enfriado ese corazón de obrero, ese corazón de servicio, ese siervo que tenemos dentro, pero para con el Señor. Para los demás hacemos maravilla, nos ponemos de cabeza si es necesario. Pero para Dios a veces no lo queremos así, hermano. Fuerte sí para el Señor. Empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a ver todo diferente. Nuestro corazón se empieza a desviar nuevamente hacia lo que antes era nuestro deleite, por así decirlo. Empezamos a ver las cosas del mundo nuevamente, empezamos a ver todo lo que antes, por así decirlo, nos gustaba nuevamente. Cuando en realidad Dios te está diciendo, no vayas nuevamente a eso, no hagas de vuelta a eso. ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió estar tanto tiempo en el mundo? ¿De qué te sirvió tener tanto si en realidad no tenías nada? ¿De qué te sirvió tener plata, un trabajo, un auto, tal vez una moto? ¿De qué te sirvió tener tus cosas en tu casa? Empezar a juntar tus cosas, todo, comprar, si no te sirvió de nada. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar a los 17 años. Empecé a trabajar y como toda persona que recién arranca en el mundo laboral, empieza y no lo quiere soltar nunca. ¿Saben? Yo trabajaba todos los fines de semana, trabajaba de mozo. Trabajaba viernes, sábado y domingo. Todas las noches. Viernes, sábado y domingo. Era la rutina de todos los días. ¿Saben? Lo malo fue que le empecé a agarrar gusto a la plata. Porque cuando le empecé a agarrar gusto a la plata, ahí me perdieron. Mi mamá no me veía, ni siquiera sabía dónde estaba. Yo me la pasaba en la calle todo el tiempo, porque salía de mi trabajo, me iba a otro lado, me quedaba para otro turno más, empezaba nuevamente otro turno, sin dormir. Todavía no conocía la droga, pero sin dormir me quedaba. Seguía de largo, seguía trabajando. ¿Saben? Un día llego a mi casa después de haber trabajado 4 días seguidos. Había dormido 2 horas solamente en el viaje. Llego a mi casa y le digo a mi mamá, ¿me acompañás a ir a comprar? Sí, vamos, me dijo. ¿Saben? Ese día fui y le compré, yo como para alarde, ¿no? De decir, le compré algo a mi mamá, decía yo. Creo que era una camiseta, un pantalón, no me acuerdo. Pero, ¿saben? Lo peor de todo fue que, así como yo le regalé a ella, yo me compré 800 bolsas atrás. Me compré 3 pares de zapatillas, me compré 5 pantalones, remera, buzo, campera. Y usted me preguntaría, ¿era necesario? No. ¿Lo hice? Sí. ¿Por qué? Por cabeza de Dios.
por querer seguir gastando solamente en mí. Porque yo por dentro decía, ya está, yo ya cumplí. Yo lo hice, yo le regalé algo a mi mamá. Por primera vez en mi vida le regalé algo. Dije, listo, ya está. Yo cumplí como hijo que empezó a trabajar en ese momento. Pero en realidad no estaba viendo que mi altivez, mi orgullo y mi forma de ser en ese momento, de mi rebelión, de decir, bueno, ya está, ya cumplí, listo, ahora voy yo. No estaba viendo que en realidad estaba haciendo mal, hermano. Que estaba gastando más en todo lo que no me edificaba, porque yo pensaba que con eso iba a llenar algo. Que teniendo un montón de cosas en mi casa iba a llenar lo que en realidad me estaba faltando. Que teniendo las mejores zapatillas, la mejor ropa, que teniendo una computadora, que teniendo una Play, que teniendo la tele, que teniendo el equipo, nada me sirvió de nada, hermano. Nada sirvió eso. ¿Saben por qué? Porque luego cuando llegué al Señor entendía que el Señor te muestra todas esas cosas. Y que todo lo que en algún momento te gustaba, te va a dejar de gustar. Pero te va a dejar de gustar para bien. ¿Por qué? Porque te está mostrando que en realidad estás sembrando solamente para vos mismo, para tu carne. Estás sembrando solamente para lo que vos estás viendo. Dios te está mostrando que hoy tenés una atadura, que hoy tenés eso que te está frenando, que hoy te está mostrando que estás queriendo sembrar nuevamente para tu carne, viendo lo que te falta, lo que necesitas. ¿Saben? Yo a veces me doy cuenta de eso, a veces me lo dice mi esposa. Yo digo, gloria a Dios. A veces soy cabeza dura, sí, todas las veces. Todas las veces soy cabeza dura, pero lo entiendo. Con enojo, pero lo entiendo. Bueno, molesta ahí, chinchudo, el tipo. Y después, tenés razón. Pero somos así, hermanos, somos así. A veces somos, lo primero que sale de nuestra boca es el enojo, la molestia. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que estás haciendo mal, pero no te lo está diciendo estás haciendo mal, no, te está diciendo estás haciendo mal, te está haciendo mal esto. No vayas por ahí, no hagas esto, no hagas aquello. La persona que tenés al lado, sea tu esposa, tu esposo, o quizás sea tu hermano en Cristo, en algún momento va a llegar el punto que te va a decir algo, che, pará, baja un cambio, te va a decir. Porque te estás yendo allá, así tipo, estás saltando de acá así. Y no te va a servir de nada eso. Amén, gloria a Dios. Hay veces que no lo queremos entender, hermano, pero es así. Hay veces que somos muy cabeza dura. Pero gracias al Señor que puso la ayuda idónea, ¿no? En nuestra vida. Y muchas veces estamos en esa rebelión. Estamos en ese proceso de decir, no es un proceso en realidad porque es nuestro propio pensamiento en realidad el que está en ese momento. Y estamos como este pueblo, ¿no? Que se queja, que exige, que se molesta, que no sale esto, que no sale aquello, que el otro, aquello. Y está todo el tiempo en ese bucle, ¿no? Y también cuando nos acontecen las cosas, cuando nos pasan cosas realmente que en el mundo decíamos, de esta no salgo más, de esta no puedo avanzar más. ¿Por qué? Porque algo me está frenando, porque hay algo más adelante que yo que no me deja seguir, o que simplemente te está por pasar algo, o estás pasando un mal momento, sea en tu vida, con un familiar, con tu familia, con alguien que es cercano tuyo, estás pasando un mal momento, y entra también la aflicción en nuestra vida. Pero todo es un ciclo, hermano, porque la rebelión, la aflicción van de la mano. ¿Por qué? Porque pecamos, porque erramos, porque dejamos de ver a Dios. Pero también obra el enojo en nuestra vida en eso. También obra aquello que muchas veces pensamos, nuestra boca también entra en eso, hermano. Porque muchas veces queremos hablar en gran manera y terminamos prendiendo fuego todo. Muchas veces queremos apagar el fuego con nafta. En vez de tirar un vasito con agua, calmar las aguas, no. Muchas veces está el fuego ahí y vamos y le tiramos nafta. Gasoil le tiramos. Pero porque somos así, hermano. Porque dejamos que todo lo que entra en nuestra vida, todo lo que nos acontece, mejor dicho, en nuestra vida, tenga más parte que lo que Dios quiere hacer en nosotros.
tenga más parte que lo que Dios está llamándote a hacer, que lo que Dios te está diciendo. Pará, calmate un poco, pensá y vamos de vuelta. Vamos de vuelta, empezó una vez más. Levantate de vuelta. ¿Te fue mal? Bueno, vamos. ¿Qué vas a dejar tirado todo ya? Hay muchas veces que somos de esa manera, hermano, porque pasa algo y chao. Soltamos todo. Pero lo del mundo no lo soltamos, soltamos lo de Dios. En el enojo soltamos todo, pero soltamos lo de Dios. No soltamos lo que nos está haciendo mal. Soltamos simplemente eso que Dios nos está mostrando en ese momento. Rebelión, hermano. Pero saben, en el versículo 17 de Nehemías 9 dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, endureciendo su cerviz y su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice, ¿no? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grandemente en misericordia, porque no los abandonaste. Ahí vamos a entrar en el tercer punto. Ya tenemos la obediencia, un corazón desviado. Y ahora, ¿cuál viene? El tercer punto, que se llama misericordia. ¿Saben por qué misericordia? Porque así como bien dice la palabra aquí, ¿no? Dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonó, dice. En Éxodo 7, 8 al 12, dice: y vinieron pues a Moisés y Aarón, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo una serpiente. Cuando Moisés y Aarón fueron a la presencia delante del Faraón a mostrar lo que Dios los había enviado, el Faraón, ¿qué hizo? Trajo a sus hechiceros y a sus brujos y ellos le dijeron: nosotros podemos hacer lo mismo. Con la única diferencia que la vara de Aarón se comió las dos serpientes que ellos hicieron. ¿Justamente para qué? Para Dios ahí confrontaba a Faraón a través de esto, mostrándole su poder, mostrándole el poder de autoridad superior que Él tiene ante todo lo que el mundo a veces nos pone. Dios mostrando su misericordia ante Faraón, diciéndole: mirá, yo puedo hacer más que vos, más que tus hechiceros yo puedo hacer. Soltá a mi pueblo, soltá. ¿Qué pasó después? El Señor manda las 10 plagas. En Éxodo 14, 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Se acuerdan anteriormente que estaban en la queja? Que estaban diciendo: ¿por qué estamos en este lugar cuando vienen ellos a nosotros y nos van a matar? Pero el Señor, ¿qué hizo? Abrió el mar y ellos pudieron pasar. Maravillas, hermano. Maravillas que el Señor muestra en este tiempo y les hace entender. Dios hace un milagro imposible para salvar justamente a su pueblo. De donde no había salida, justamente Él abrió un camino y demostró justamente su poder, pero también su fidelidad ante el pueblo, que aún así el pueblo se quejaba, se quejaba todo el tiempo y no veía, hermano. Aún así el Señor tuvo esa misericordia y dijo: yo los voy a sacar de acá. El Señor abrió ese camino, el Señor mostró su gloria delante de todo el pueblo. Y muchas veces nosotros no lo vemos eso, hermano. No vemos que el Señor tiene nuestra misericordia día a día. Tiene misericordia de nosotros en todo momento y aún así simplemente nosotros seguimos pensando que esto no tiene fin. Que todo lo que nos está pasando en este tiempo no tiene fin. Pero en realidad es el Señor mostrándote y llevándote al proceso para que vos llegues a esa meta. Porque Dios está como en todo momento, así como lo estuvo con el pueblo. Y saben, yo en estos dos momentos veo algo tremendo.
veía justamente el poder sobrenatural que Dios tiene en la acción, primeramente porque reveló las señales justamente a través de esa vara, mostrándole que el poderío que tiene el Señor para hacer algo, mostrándole que esa vara, las varas que los hechiceros hicieron no tuvieron ningún alcance contra la vara de Aarón. Y segundo, veía cómo él actuaba, porque el Señor no habla solamente en palabras, sino que también hace en acciones. Pero ahí estamos nosotros quejándonos, no viéndolo, cuando el Señor te está diciendo, yo ya te di esto, ¿por qué no lo crees? Yo ya te di esto. Bueno, empezá a clamar por eso, seguí usándolo, seguí pidiéndolo, porque Dios ya te lo va a dar. En esta casa lo hizo, ¿no? El Señor dio una tierra, hermano, cosa tremenda, cosa que no es por poco. Cosa que a veces pensamos, esto no lo hace nadie. Dios lo hizo. El hombre no lo puede hacer, porque el hombre es orgulloso y no suelta. El hombre es altivo, porque ve las cosas solamente de lo que tiene acá adelante, de lo que tiene en su propia mano. Pero Dios ve mucho más allá, hermano. Y cuando nosotros empezamos a ver más allá, al igual que Dios, tenemos esa visión, ahí entendemos que Dios lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer. Pero hay que confiar, hermano. Hay que entender que Dios te lleva en ese momento, en ese problema, te pone, porque es necesario que vos entiendas que a través de esto vos vas a salir mejor de lo que estabas antes. Ahí veía, ¿no?, que a pesar de las fallas, Dios mostraba su poder, liberaba, abría caminos y hacía milagros. Y cuando el pueblo justamente se reconocía, ¿no?, entendía que Dios estaba aún así, a pesar de ellos ser fallante, a pesar de seguir errando, a pesar de seguir quejándose, no viendo los milagros, las maravillas que Dios hacía, aún así Él estaba. Y ellos entendían que Dios, a pesar de todo, nunca los abandonó. ¿En qué momento Dios te abandonó a vos? ¿En qué momento a Dios te dejó a vos? ¿En qué momento Dios te dijo, yo a vos no te voy a escuchar más? Yo a vos no te voy a hablar más, yo a vos no te voy a bendecir más? ¿En qué momento Dios te dijo eso? Que creíste en esa mentira y dejaste de hacer la obra. Que creíste en esa mentira y dejaste de servir como lo hacías al principio. Que te dejaste llevar por los pensamientos de hombre muchas veces y dijiste, ya está, a mí Dios no me está bendiciendo, a mí Dios no está haciendo nada conmigo, Dios conmigo no está haciendo nada, no me va a ayudar, no me está sustentando, no me está haciendo nada. Es mentira, hermano. ¿En qué momento Dios te dejó a vos de lado para decirte todas estas cosas? ¿En qué momento a vos Dios te desamparó cuando estabas en esa angustia? Cuando te estaba pasando algo, cuando algún familiar le estaba pasando algo, cuando no tenías un plato de comida, cuando no tenías plata, cuando no tenías trabajo. ¿Quién puso en el corazón de las personas para que te sustenten? ¿Quién puso esa persona delante tuyo para que te diga, tomá? Fue Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa misericordia con nosotros, ¿no? Dios tiene esa misericordia inmensa que a pesar de que nosotros fallemos todo el tiempo, a pesar de que nosotros nos equivoquemos todo el tiempo y fallemos una tras otra, el Señor está ahí con nosotros. El Señor está, pero ojo, no quiere decir que usted tenga que seguir fallando todo el tiempo. Usted falla, bueno, reconózcase y cambie. El Señor me decía esto a mí, bueno, te equivocaste, bueno, dale, cambia, pero cambia de una vez, mejorá de una vez. Levantate de una vez, crece de una vez, mejora tu relación, mejora tu matrimonio, mejora tu casa. Porque el varón es el sacerdote de la casa. Pero ¿qué casa vamos a estar cuidando si nosotros no podemos cuidar nuestro matrimonio, ¿no? Muchas veces estamos en ese momento, hermano. Muchas veces somos cabeza dura, somos altivos, hermano. Estamos en esa rebelión, pero Dios aún así tiene esa misericordia, pero Dios te dice, bueno, ya, cortar, ya dejá de hacer eso, ya cambiá de una vez. Yo voy a seguir estando como, pero cambiá, porque así no vas a llegar al propósito que yo ya tengo.
Y si te llevo a ese propósito, te va a costar más. Porque vas a ser probado y probado y probado hasta que pases la primera valla. Y ahí te voy a poner otra más. ¿Por qué? Porque tenés que seguir siendo probado. Porque tenés que seguir siendo adiestrado en las cosas de Dios. Y muchas veces no lo vemos. Cuando somos probados por Dios, todas estas cosas no tienen que importar. Hay veces que le damos más lugar a los problemas que acontecen en nuestra vida. Hay veces que venimos del trabajo cargado, venimos con problemas de la calle. Hay veces que venimos con problemas de la casa. Hay veces que venimos discutiendo, hermano. ¿Saben? Y Dios me mostraba eso. Que a pesar de todo esto, tiene misericordia de nosotros. Como lo tuvo todo el tiempo con el pueblo, que a pesar del pueblo tener esa rebeldía, tener esas aflicciones, de no ver el propósito, de no ver que el Señor estaba en todo momento con él, con ellos, el Señor les mostraba y les hacía saber que aún así Él estaba ahí, que aún así, aunque se hayan olvidado de Dios, Él estaba ahí. Porque sí, a veces nos olvidamos del Señor. A veces dejamos de lado a Dios. A veces cuando nos acontece algo en nuestra vida lo dejamos pasar. No nos importa más nada, ya no leo, ya no oro, ya suelto todo, ya no me importa. A veces estamos así, hermano, y sin embargo Dios, ¿qué hace? Sigue bendiciéndote, sigue acompañándote, sigue teniendo esa misericordia, porque sabe que esto, a pesar de que vos no lo quieras tomar, para vos es necesario. Este es tu proceso, este es tu momento, este es el momento en el que vos tenés que darte cuenta y decir, pará, no voy a volver a lo mismo, no voy a seguir haciendo lo mismo. Si Dios conmigo está todo el tiempo, no voy a seguir estando en la rebeldía, no voy a seguir estando en ese momento de decir simplemente, Dios no conmigo no está, Dios no está haciendo nada conmigo, Dios no me hace nada, Dios no me ayuda, Dios no me sustenta, Dios no me abre puertas, Dios... No, hermano, seguimos en la queja todo el tiempo. Seguimos quejándonos en todo momento y no lo queremos entender, hermano. Muchas veces dejamos que la situación sea mucho más grande, que nuestro pensamiento sea mucho más grande también, que la situación la hacemos más grande y no vemos que Dios está teniendo esa misericordia, está cuidándonos en todo momento, está con nosotros en ese tiempo. ¿Saben? La palabra en Nehemías 9 a mí me hablaba mucho porque me hacía entender cómo yo soy con Dios muchas veces. Porque muchas veces yo me olvido de lo que Dios hizo conmigo, de lo que Dios hace conmigo día a día, de lo que Dios hace en mi matrimonio, en mi casa, de lo que Dios hizo en mi familia, de lo que Dios me hizo alcanzar, de lo que Dios también me bendijo. Hay muchas veces que nosotros nos olvidamos de sus maravillas. ¿Por qué? Porque dejamos de entrar el orgullo, hermano. Dejamos de entrar la queja a nuestra vida. Dejamos de entrar el enojo a nuestra vida. Y nos enojamos primero con Dios en vez de con el diablo, con aquel que pone ese pensamiento, ese problema. Amén. En vez de estar orando, pues nos ponemos a discutir, nos ponemos de igual a igual con la otra persona. Nos ponemos de igual a igual sin ganar nada, hermano. Para pelear se necesitan dos. ¿Usted va a ser el segundo o va a ser el que apacigua? Sigue diciendo la palabra en el 18. Dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna manera cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por
distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, el rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas y todo de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Y comieron y se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Amén. Mire cuántas cosas el Señor hizo. Todo el aplauso para el Señor. Mire cuántas cosas el Señor hizo por el pueblo. Mire cuántas maravillas. Cumplió las promesas que Él había ya dado. ¿Cuánto más para nosotros, hermano? ¿Cuánto más tiene el Señor para nosotros? Pero saben, sigue diciendo en el 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertiros a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, lo que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los liberaste. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirían. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¡Gloria a Dios! Esa no la aplaudo. Mire, hermano, como el pueblo, a pesar de tener tantas cosas, hermano, yo veía esto y decía, yo no puedo entender cómo el pueblo seguía haciendo lo mismo, pero así somos nosotros. Tenemos tantas bendiciones que Dios nos da día a día, tenemos todo lo que el Señor nos prospera día a día, y sin embargo seguimos de la misma manera. No cambiamos más a veces. Hay veces que seguimos en el mismo pensamiento. Hay veces que nos enojamos por cualquier cosa. Hay veces que dejamos entrar el enojo en las situaciones que ni siquiera entendemos por qué. Pero entra el enojo en nuestra vida y ya nos enojamos con todo y ya dejamos todo y ya se fue el Espíritu Santo de nosotros. Y ya se fue todo de nosotros, hermano. Y volvemos como el pueblo una y otra vez a lo mismo. Como la puerca al barro, ¿no? Y veía todo esto y yo decía, cuán errado estoy muchas veces yo, ¿no? Porque muchas veces pienso que estoy haciendo lo correcto, pienso que estoy haciendo las cosas bien para Dios, pero sin embargo Dios en esto me decía, pero vos estás haciendo así y así. Vos muchas veces te estás equivocando y muchas veces estás diciendo que estás haciendo las cosas bien. Y está entendible todo eso. ¿Saben por qué? Porque el pueblo buscaba de Dios solamente cuando estaba en la aflicción. Buscaba simplemente que Dios los salve de ese momento, de aquellos enemigos que tenía en todo momento, ¿no? Aquellos que le hacían escarnio, que le hacían vituperios, que estaban en todo momento en contra de ellos, ¿no? Ellos buscaban simplemente en ese momento de aflicción, pero se olvidaban, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en un mal momento y clamamos a Dios, pero cuando Dios nos saca de eso, ya nos olvidamos? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, sacame de esto y yo voy a estar ahí con vos y ni estamos acá? Sonría, Cristo lo ama. Y entendía que aún así el Señor, pasándonos por todo esto, viendo que el pueblo era cabeza dura todo el tiempo, el Señor tenía sus inmensas misericordias. Tenía todo el tiempo el Señor el renuevo de esa misericordia con el pueblo. Y muchas veces no vemos que el Señor
nos tiene esa misericordia a nosotros, ¿no? Muchas veces estamos simplemente en nuestro pensamiento. Muchas veces solamente nos importamos nosotros mismos y nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del amor de Dios, pero el amor de Dios para con los demás también. El callarnos la boca a veces, el hablar de más, el a veces decir algo que puede herir al otro, porque usted no sabe cómo algo que usted está hablando puede herir a la otra persona. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice que una palabra simple puede herir, puede prender fuego todo. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, hermano, y muchas veces con nuestra propia boca somos los que maldecimos, por así decirlo. Maldecimos y no nos damos cuenta. Erramos, fallamos, nos equivocamos. Y aún así Dios tiene esa misericordia, pero Dios no te está diciendo que va a seguir teniendo misericordia con vos y no vas a tener consecuencias. Dios te dice, yo tengo esa misericordia, pero empezá a cambiar, empezá a mejorar, empezá a ser diferente a lo que ya eres. Amén. El 31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Fuerte el aplauso para el Señor. Ahí entendía que el pueblo entendió que erró muchas veces. Se daba cuenta de que estaba fallando muchas veces. Y acá vamos al cuarto y último punto, el arrepentimiento. Acá vemos como el pueblo se da cuenta de todo lo que hizo mal, de todo lo que erraba, de todo lo que fallaba. Y le decía al Señor, no tengas por poco todo esto que nos ha acontecido por nuestros enemigos. El pueblo le decía, no tengas en poco todo lo que hice mal, sino que tenés misericordia nuevamente de mí, pero porque me arrepiento. El pueblo se arrepentía de todo esto. Santos. El pueblo se arrepentía de todo lo mal que había hecho, de todo aquello que se había equivocado, de todo lo que hizo mal, la idolatría, el desviarse, el olvidarse de Dios, el dejar sus caminos, Gloria. El dejar de ver la visión de Dios que tiene para su vida. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros así? Pero ¿cuántas veces nos hemos reconocido a veces? Hoy Dios nos está invitando, porque Dios nos saca, nos muestra su poder, nos guía, pero justamente en todo ese proceso revela nuestro corazón. Podemos fallar, dudar, alejarnos, sí. Pero el propósito de Dios no es no es destruirnos, no es dejarnos de lado, no es olvidarse de nosotros, sino que el Señor te dice, es llevarnos justamente. Yo quiero llevarte al arrepentimiento. Quiero llevarte al arrepentimiento y a la restauración. Amén. Porque el mismo Dios que abrió el mar también restaura tu corazón. El Dios que tuvo esa misericordia inmensa con el pueblo, también está con vos. Amén. El mismo Dios que vio que tuviste idolatría en algún momento, está con vos igual. El mismo Dios que te ve que estás haciendo las cosas mal, te está diciendo, ya está, basta, no sigas más porque no te lleva a nada bueno. El mismo Dios
que veía como su pueblo se equivocaba una y otra vez, lo llamó al arrepentimiento. Y así Dios quiere hacer con tu vida. Este capítulo termina justamente con el pueblo reconociéndose de su pecado y haciendo justamente un compromiso delante de Dios. Teniendo ese compromiso de decir: Señor, yo me equivoqué, yo me arrepiento, pero yo vuelvo a empezar a caminar de vuelta con vos. Quiero compartirles una última palabra, amén, que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14, yo se la leo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mensaje en este día se llama: sana nuestra tierra. Porque en este tiempo el Señor necesita sanarnos también. Pero tenemos que ser nosotros también sanados para que Él pueda volver a restaurarnos en este tiempo. Para que Él pueda volver a levantarnos. Y esta palabra, como le dije, no fue para espada, hermanos, sino para la edificación de su vida. Para que usted también entienda y vea que tal vez se está equivocando. Así como este que está hoy acá adelante también se equivocó mucho tiempo y sin embargo Dios tuvo misericordia y lo dejó estar en este lugar. Así como tiene misericordia día a día de nosotros. Bueno, hermano, hoy lo aliento a que usted pueda ver eso que tal vez en este tiempo está en su vida. Aquello que todavía le tiene idolatría, aquello que tal vez todavía lo está frenando, aquello que tal vez usted dice: yo no puedo en esto. En este día el Señor te está diciendo: vos vas a poder porque yo estoy con vos. Y a pesar de que te equivocaste, yo quiero que vuelvas al arrepentimiento. Quiero restaurarte porque yo ya tengo un propósito grande para vos. Porque Dios sana la tierra cuando su pueblo regresa a Él. Amén. Esta era la palabra que les quería compartir. Bien.